Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Miguel y Yahushua, ¿son uno y el mismo ser? ¿Mejores amigos? ¿Diferentes formas de la misma entidad? Hola, soy Luis García y hoy Pedro Merino nos llevará a través de la evidencia bíblica que prueba que Yahushua y Miguel son dos seres diferentes. Si ya crees eso, sigue escuchando. Conociendo a mi compañero, tiene una prueba bíblica poderosa para respaldar esto que podría ser útil si este tema alguna vez surge con alguien que cree que Miguel y Yahushua son el mismo ser. Si no está de acuerdo con nuestra postura, si cree que Miguel y Yahushua son lo mismo, sepa que nunca le pedimos a nadie que crea nada basado únicamente en nuestra opinión. No es nuestro trabajo condenar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Estúdieselo por sí mismo. Cualquiera que sea tu creencia actual querrá investigar esto más por su cuenta para que el Espíritu de Yahuwah pueda convencerlo de lo que es la verdad. Más tarde, durante nuestro segmento diario, responderemos una pregunta sobre si es apropiado o no que los creyentes se rían y bromeen considerando los tiempos solemnes en los que vivimos. Y finalmente, Laura Martínez compartirá con nosotros una sorprendente historia de origen sobre una institución de la que la mayoría de nosotros al menos hemos oído hablar. Una promesa que todos podemos aclamar, así que estad atentos. Bueno, Luis, a ti te gustan las palabras, ¿no? ¡Oh, sí! Avergüenza a mis hijos, pero se saben que leo el diccionario por diversión. ¿Puedes definir extrapolar? Claro, uno extrapola cuando infiere algo proyectado o extendiendo en base a información conocida. Así que no se trata simplemente de sacar una conclusión de la nada o hacer una suposición basada en ideas preconcebidas. No, tienes un conjunto de hechos y en base a esos hechos analizas y llegas a una conclusión que esperas que sea razonable e inconsistente. ¿Las extrapolaciones son generalmente correctas? Pueden serlo, pero no siempre. De hecho, recientemente leí una historia divertida en línea donde este tipo hizo una extrapolación muy razonable. En la universidad vio a esta chica realmente bonita. Era vivaz y amistosa. Y hablando con los amigos de ella en lenguaje de señas. Bueno, eso fue un pequeño problema porque él no sabía el lenguaje de señas, pero estaba realmente atraído por ella. Así que decidió aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ella y pedirle una cita. Eso es compromiso. Así es. Así que pasó, como los siguientes 6 meses más o menos estudiando el lenguaje de señas. Finalmente, después de pasar horas y horas aprendiendo lo que es, para todos los efectos, otro idioma, pensó que era lo suficientemente fluido como para mantener una conversación con ella, así que un día se acercó a ella en el campus, se presentó y comenzaron a hablar. Después de un rato, él la invita a ir con él a, no recuerdo, un café tal vez. Entonces caminaron por el campus y un pequeño grupo de estudiantes caminaba hacia el otro lado y ella comienza a hablarles. ¿Con señales? No, en él habla verbal como estamos hablando ahora. Ella se da la vuelta y lo ve parado ahí, completamente atónito con la mandíbula colgando y ella dice: ¿Qué? ¿Qué ocurre? Con señales, por supuesto. Sí, porque ella nunca lo había oído hablar. Así que finalmente levanta la mandíbula del suelo y explica, hablando en voz alta, que pensó que ella era sorda porque las únicas veces que la había visto siempre estaba hablando con señas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, admitió que había pasado los últimos 6 meses aprendiendo a hablar con señales con el propósito expreso de pedirle una cita. Ella pensó que era increíblemente dulce, así que comenzaron a salir. Y en el momento en que él escribió la historia, se comprometieron y se casarían al mes siguiente. Qué bueno que terminó bien. Qué historia para contarles a sus nietos algún día. Pero sí,
Esa es una ilustración perfecta de una extrapolación. A partir de los datos que tenía disponibles, parecía razonable concluir que ella era sorda y que la única forma en que podían comunicarse era si él aprendía su idioma. Y sin embargo, obviamente, su conclusión estaba muy lejos. Es de lo que debemos protegernos cuando se trata de las referencias bíblicas de Miguel. ¿Es lógico extrapolar que el arcángel Miguel es el Cristo preencarnado? Eso es lo que muchos cristianos creen. Eso es lo que también se enseñó en la iglesia en la que asistí cuando era niño. ¿Fuiste creado como testigo de Jehová? No. Pero eso es lo que nos enseñaron también. Recuerdo que una vez se me acercó un misionero testigo de Jehová. Recientemente me enteré de que estos enseñan que Miguel era el Cristo preencarnado, así que estaba interesado en hablar con él. No para convertirme en testigo de Jehová, pero quería saber en qué escritura basaba esas creencias. En mi iglesia también enseñan que Miguel o el ángel del Señor era el Cristo preencarnado. En realidad no tenían ningún versículo de la Biblia que dijera eso. Solo había un montón de historias del Antiguo Testamento que se referían a Miguel o al ángel del Señor, y la iglesia simplemente decretó que cada vez que se refería a Miguel o al ángel del Señor se refería al precristo encarnado. Entonces, ¿cómo te fue con el misionero de los testigos de Jehová? ¿Qué ofreció como prueba de esa doctrina? Bueno, él no lo sabía, y para su crédito fue lo suficientemente honesto como para admitir que no sabía. Dijo que lo investigaría y se pondría en contacto conmigo, así que eso es lo que hizo. ¿Y? Bueno, ahora sé que no hay ningún versículo bíblico que establezca que Miguel y el ángel del Señor son Cristo. No podía decirme lo que simplemente no existe, pero como dije, él era honesto. Cuando me respondió admitió que no había un pasaje claro que estableciera esa creencia. Básicamente compartió conmigo las mismas historias del Antiguo Testamento que mi denominación usó para apoyar esa creencia. Estoy de acuerdo. Siempre tengo más respeto por las personas que si no saben algo admiten honestamente que no lo saben. Muy bien, veamos esta idea de las referencias de Miguel en el Antiguo Testamento, así como los varios lugares que usan la frase el ángel del Señor, y veamos por qué estos no pueden estar refiriéndose a Yahushua. Una razón muy obvia, como hemos aprendido más recientemente, es que Yahushua es completamente humano. Ahora sé que eso podría ser un shock para algunos de nuestros oyentes, pero la evidencia bíblica está ahí. Si te perdiste estos programas, aún puedes escucharlos en nuestro sitio web. También hay una serie de artículos de 2 partes llamada ¿Cuándo comenzó a existir el Hijo de Yahuwah? Busquen la evidencia bíblica de la verdadera naturaleza de Yahushua. También hay otro artículo llamado Nueva Luz revela la verdadera naturaleza de Cristo, 100% completamente humano. Y la verdadera naturaleza de Yahushua también revela la verdadera naturaleza de Yahuwah, el cual, como dice la Escritura repetidamente, es uno, no tres en uno, solo uno. La evidencia está ahí. Solo tienes que estar dispuesto a dejar de lado tus ideas preconcebidas y estar dispuesto a considerar nueva evidencia con una mente abierta. Es verdad. Eso puede ser difícil, pero es muy importante. No puedes aprender nada nuevo si te aferras obstinadamente a tus ideas preconcebidas. Pero recuerden, amigos, Yahushua prometió que enviaría el Consolador. ¿Para qué? Llévanos a la verdad. Exacto, para guiarnos a toda la verdad. No se deje llevar por el mal camino en contra de su voluntad al considerar nuevas ideas. Esa es una idea de Satanás. Él trata de asustarnos para que no consideremos nada diferente de lo que ya creemos. Yahuwah no dejará que te engañen, pero tenemos que estudiar por nosotros mismos. Bien, Miguel, Yahushua, esa idea de que Miguel es el Yahushua preencarnado, es una extensión natural de la doctrina de la Trinidad. Si crees que Yahushua es divino, entonces por supuesto tendría que haber tenido una existencia anterior a su vida en la tierra. Y para cualquiera que diga, ¿pero qué hay de 1 Juan 5:7 que dice que el Padre, la Palabra y el Espíritu son uno? Bueno, eso se agregó a los manuscritos medievales más de 1000 años después de Cristo. Lo que es un hecho es que si aceptas el error de que Yahushua es divino, entonces por extensión debes aceptar que él tuvo también una preexistencia antes de su vida en la tierra. Y si acepta que tuvo una preexistencia, es lógico extrapolar de eso que tanto Miguel como el ángel del Señor se refieren a un Cristo preexistente. Ahí es donde entra la extrapolación. Pero como hemos visto, las extrapolaciones no siempre son correctas. Pero tú habrías pasado 6 meses aprendiendo lenguaje de señas solo para cortejar a tu esposa.
Probablemente no, y me habría perdido la oportunidad de tener una mujer tan maravillosa en mi vida. Buena respuesta. No tendrás que dormir en la caseta del perro esta noche si ella te está escuchando. Bueno, Miguel y el ángel del Señor, o como a veces se le llama el ángel de su presencia, son figuras bastante misteriosas. No se mencionan muy a menudo. De hecho, Miguel y Gabriel son los dos únicos ángeles mencionados por nombre en la Biblia. Entonces podemos ver cómo es fácil llegar a la conclusión de que Miguel es Cristo en su forma preexistente. Claro, pero ¿de dónde viene la idea de que Miguel y Cristo son uno y lo mismo? Sabemos que no hay un texto claro que lo diga, pero la idea tiene que venir de alguna parte. ¿De dónde viene? Hay dos pasajes que se usan para tratar de probar que Yahushua es Miguel. Miraremos a ambos. Primero leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esta es la de la traducción del Nuevo Mundo. La revisión de 2013. Esta es la versión que usan los testigos de Jehová, ¿no? Sí. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Entonces, si crees que Yahushua tuvo una preexistencia en forma angelical, puedes ver cómo podrías imponer ese significado en este texto. Podrías suponer que está diciendo que Yahushua descenderá del cielo, sonando como un arcángel. Sí, se ve así. La mayoría de las traducciones dicen básicamente lo mismo. ¿Cuál es la siguiente? La nueva versión internacional dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué sigue? La nueva versión del Rey Jaime dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, básicamente, todas dicen lo mismo, y podrías interpretar que esto significa que cuando el Salvador regrese, hablará con la voz de un arcángel. Ahora, debido a que la palabra arcángel se da en singular, y debido a que sabemos que Miguel es un arcángel, se argumenta que Yahushua y Miguel son el mismo ser. Espera un minuto. ¿De dónde sacamos que Miguel es un arcángel? De Judas, versículo 9. Solo hay un capítulo en Judas, dice: sin embargo, el arcángel Miguel, al contender con el diablo, cuando disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer contra él una acusación injuriosa, sino que dijo: el Señor te reprendrá. Tiene razón. Ahí mismo se explica que él es un arcángel, así que la gente extrapola de esto. Dado que Miguel es un arcángel, es lógico que Yahushua sea Miguel. Sea lo que sea, no prueba que Yahushua es Miguel solo porque viene con la voz de un arcángel y Miguel es un arcángel. No todas las traducciones implican que la voz de un arcángel con la que viene es la propia voz de Yahushua. Veamos algunos otros ejemplos de otras traducciones, como da este versículo la traducción literal de Young. Porque el Señor mismo, con un grito, con la voz de un mensajero principal y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y la versión Nueva Vida? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz, y el arcángel principal hablará a gran voz. El cuerno de Dios dará sus sonidos. Primero, los que pertenecen a Cristo saldrán de sus tumbas para encontrarse con el Señor. ¿Qué más tienes ahí? La nueva versión internacional del lector dice: el Señor mismo descenderá del cielo. Escucharemos un comando fuerte. Oiremos la voz del líder de los ángeles. Oiremos un toque de trompeta de Dios. Muchos que creen en Cristo ya habrán muerto. Ellos se levantarán primero. La traducción de las Buenas Nuevas dice: se oirá el grito de mando, la voz del arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo descenderá del cielo. Los que han muerto creyendo en Cristo resucitarán primero. La versión inglesa contemporánea dice: con voz de mando, con voz de ángel principal y toque de trompeta de Dios, el Señor regresará del cielo. Entonces los que tuvieron fe en Cristo antes de morir serán resucitados. La Nueva Biblia de Jerusalén dice: a señal que dé la voz del arcángel y la trompeta de Yahuwah, el Señor mismo descenderá del cielo, los que han muerto en Cristo serán los primeros en resucitar. Está bien, eso es suficiente, no tienes que leerlos todos. Sin embargo, puede ver que no todos ellos están traducidos de una manera que sugiera que el arcángel y Yahushua son una y la misma entidad. Ese es un entendimiento impuesto, basado en la suposición de que Yahushua tuvo una preexistencia, lo cual es una extrapolación natural de la herejía de la Trinidad. Está bien, tenemos que tomar un breve descanso. Sin embargo, dijiste que había otro texto en el que la gente basaba esta creencia.
Entremos en eso tan pronto como regresemos. Estad atentos. Nutrición para la mente y consciencia. Muchos cristianos viven con miedo. Les preocupa si han confesado o no todos sus pecados. Tienen miedo de haber pecado demasiado o por mucho tiempo. Le tienen miedo al diablo y su poder. Sin embargo, sobre todo viven con el temor de la gran tribulación, el tiempo de angustia al final de la historia de la tierra. Y seamos honestos aquí, es perfectamente comprensible. El tiempo no va a terminar y el Salvador regresará sin que sucedan primero algunos eventos bastante horribles. La buena noticia es que el Padre lo tiene todo bajo control. Él ha establecido reglas de compromiso que no permitirá que Satanás las rompa. Estas reglas de compromiso protegen a las personas del poder, las mentiras y los engaños de Satanás. No necesitas temer el futuro. Las Escrituras nos dicen que Yahuwá se deleita en la justicia. Puedes confiar en Él para que te mantenga a salvo y te revele lo que necesitas saber para superar los días venideros. Para obtener más información, busca el programa de radio publicado anteriormente titulado Dos testigos de Yahuwá, programa 45. No tienes que temer el futuro porque Yahuwá tiene el control. ¡Ya estamos de vuelta! Entonces, ¿cuál es este otro texto que dijiste que se usa para extrapolar, para tratar de probar que Yahushua y Miguel son el mismo ser? Bueno, hay algunos versículos en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 21, y Daniel 12, versículo 1. Leamos estos tres versículos. Están en la traducción Nueva Palabra de la Biblia de los Testigos de Jehová. El versículo 13 dice: Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y me quedé ahí con los reyes de Persia. Y el versículo 21 dice: Pero te mostraré lo que está anotado en la escritura de la verdad, y no hay nadie que se oponga a mí en estas cosas sino Miguel, tu príncipe. Y el versículo 1 de Daniel 12 dice: Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí tenemos tres referencias de Miguel y está claro que es un ser muy importante. Sí, pero no hay nada aquí que establezca que Miguel es Yahushua. Solo nombrarlo no significa que sea el mismo que ser que Cristo. No, y de hecho, cuando lees detenidamente estos versículos, en realidad demuestra lo contrario. Tomen su Biblia y volvamos a Daniel 10. ¿Qué traducción tiene? ¿La nueva versión del Rey Jaime? Sí, está bien. Lo que tenemos aquí es Daniel 10, es un vistazo fascinante, detrás de escena. En este punto Daniel es un anciano. Babilonia como imperio ya no existe. Es el tercer año del reinado de Ciro el Medo. Daniel tiene una visión y la entiende, pero está molesto porque la profecía es larga. Entonces comienza a ayunar y orar. Él ayuna, no una dieta de abstinencia total, sino de comida sencilla, y ora, según el versículo 3, durante 3 semanas enteras. Entonces un día, mientras caminaba por las orillas del Tigris, tiene la visión de un ángel. Los versículos 5 y 6 describen este ser brillante y glorioso. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme porque yo había quedado solo ahí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a muchos días por venir. Esa es una visión verdaderamente fascinante de lo que sucede detrás de escena en la guerra entre el bien y el mal. Este ángel, que muy bien podría haber sido Gabriel, él es el ángel de la profecía y había sido enviado a Daniel antes. Le dice a Daniel que desde el primer día que comenzó a orar, su oración había sido escuchada y él fue enviado a Daniel. Pero algo sucedió. ¿Qué era? Veamos el versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo había quedado solo ahí con los reyes de Persia. Así que este príncipe resistió al ángel durante 3 semanas. Este príncipe, ¿estamos hablando de Ciro? ¿O su hijo? ¿O de un ángel malvado? Sinceramente no lo sé. Lo he escuchado argumentado de cualquier manera, pero de cualquier manera que fuera, un humano resistiendo obstinadamente la voluntad de Yahuwá o un ángel maligno requirió que Miguel viniera y arrojara el peso de su fuerza, poder, influencia, lo que sea.
con este ángel y ayudándolo para que pudiera continuar su camino hacia Daniel. Entonces, ¿qué nos dice esta interesante jugada sobre Miguel? Es muy poderoso. Es un ángel especial con una fuerza e influencias superiores a la media. Claro, pero ¿está por encima de todos los demás ángeles que podría ser considerado el Cristo preencarnado? Notemos el versículo 13. A Miguel se le describe como uno de los principales príncipes, un príncipe jefe, pero solo uno de ellos. Entonces, en ese sentido, él no es único. Es interesante que se describa a Miguel como un príncipe jefe, al igual que el príncipe del reino de Persia, lo que sugiere que él, que lo existió, fue un ángel maligno. Muy bien podría haber sido. Sin embargo, lo importante que hay que ver aquí es que Miguel no es único en la forma en que esperarías que fuera, si fuera el divino Dios el Hijo en su forma preencarnada. Muy cierto. Leamos los versículos 20 y 21. Estos también mencionan a Miguel. Este ángel está terminando su mensaje para Daniel. Veamos lo que dice. Entonces dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Y ahora debo volver a luchar con el príncipe de Persia, y al salir yo, luego viene el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y vino hay que se esfuercen conmigo en estos asuntos, sino Miguel vuestro príncipe. Nadie me defiende contra estos, excepto Miguel, vuestro príncipe. Miguel, tu príncipe. Eso podría argumentarse que esto es una alusión al hecho de que Cristo es el Salvador de la raza humana. Pero no podemos olvidar que apenas unos versos antes fue despedido casi casualmente como uno de los principales príncipes. Así que, de nuevo, no es total o completamente único como cabría esperar que fuera la forma preencarnada de Dios el Hijo. Leamos ahora la última referencia de Miguel en Daniel 12, versículo 1. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallarán escritos en el libro. Entonces, sin duda, Miguel es un ser sagrado, muy importante y poderoso. Pero una vez más, no hay nada aquí que sugiera que es divino o podría ser el Cristo preencarnado. El hecho de que él guarde a los hijos de tu pueblo no significa que sea el Yahushua preencarnado. Sí, eso es cierto. Mateo 18. 10:11 dice: Mirad que nunca menosprecéis a uno solo de estos pequeños, porque os digo que tienen ángeles que ven el rostro de mi Padre continuamente en el cielo. El hecho de que los ángeles trabajen en estrecha colaboración con los humanos no significa que sean todos divinos. De hecho, hay muy buena evidencia bíblica de que ningún ángel podría ser el Cristo preencarnado, y Miguel es un ángel. Puede que sea un arcángel, pero sigue siendo un ángel. Dice: Yahuá, quien muchas veces y de muchas maneras habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos prósperos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purgado nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quieres que siga? No, todavía no, lo haremos en un momento. Claramente está hablando de Yahushua aquí. Después que purgó nuestros pecados con su muerte en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Suena elevado, ¿verdad? Yahushua está sentado a la diestra del monarca del universo. Y él es el resplandor de su gloria, de Yahuá, y la imagen expresa de su persona. Pero él es diferente de los ángeles. No hay duda de que Miguel es un ángel. La escritura dice que lo es. Un arcángel sigue siendo un ángel. Además, el ángel del pacto también es un ángel. Está justo ahí en esa frase. Así que ahora, teniendo esto en cuenta, sigamos leyendo desde Hebreos 1:1-4, porque el autor de Hebreos va a hacer una comparación por contraste entre Yahushua y los ángeles. Yahuá, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos, el cual sigue siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Esto declara explícitamente que Cristo se ha vuelto mucho mejor que los ángeles, y eso no significa que comenzó como un ángel, porque la siguiente frase es que por herencia ha obtenido un nombre más excelente que los ángeles.
La palabra que es una conjunción. El diccionario dice que se usa después de un adjetivo comparativo. Para introducir el segundo elemento o cláusulas de una comparación desigual, indica una diferencia. La comparación desigual, por supuesto, es en Cristo y los ángeles. Claramente, él no podría ser un ángel. El versículo 5 continúa la comparación entre dos elementos desiguales. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esta es una negación virtual de que Cristo sea angelical de alguna manera antes de su encarnación. No puede ser más claro que esto. El autor de Hebreos utiliza todos los medios posibles para enfatizar la diferencia entre los ángeles y Cristo. Él está diciendo, ¿a qué ángel le dijo esto Yahuwá? Y la conclusión es clara. Ergo Yahushua no es y nunca ha sido un ángel o en forma angelical. Versículos 6 al 12. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Yahuwá. Y ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas se dijo, tu trono, oh Yahuwá, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Yahuwá, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y en los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán más, tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años nunca se acabarán. Entonces, de nuevo, las comparaciones continúan. Tenemos aquí todas las cosas que Yahuwá le ha dicho a Yahushua, y se nos dice rotundamente que Yahuwá nunca le ha dicho tales cosas a ningún ángel. El autor de Hebreos quiere evitar confusiones. Cristo es mejor que los ángeles. En consecuencia, no podía ser un ángel. Muy bien, pero ¿qué pasa con esta idea de que antes de su encarnación en carne humana todavía era divino, pero simplemente tomó la apariencia de un ángel? Como hemos cubierto en otros programas, no hay nada en las escrituras que indique que Yahushua tuvo una preexistencia. Esa idea viene con la herejía de la Trinidad, cual fue adoptada del paganismo. Pero por el bien del argumento, si tuviéramos que aceptar que Cristo tuvo una preexistencia para decir que se tomó la apariencia de un ángel sin dejar de ser divino, sin dejar de ser un tercio de una divinidad trina, él es ¿qué? No hay absolutamente nada en las escrituras, nada en absoluto que sugiera que Yahushua alguna vez asumió el cuerpo de un ángel y de hecho hay bastante evidencia que prueba que no existió antes de la concepción de María. ¿Podemos tomarnos unos momentos para ver algo de eso? Creo que es un concepto nuevo para la mayoría de la gente que Yahushua no existió antes de su concepción. Claro, vaya a Mateo capítulo 1 versículo 16. Tenemos dos linajes dados para Yahushua. En Mateo se da el linaje de su padre terrenal, José. Comencemos en el versículo 2 donde dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahushua, llamado Cristo. Por supuesto que José no engendró físicamente a Yahushua, pero observe el énfasis en el comienzo de Yahushua. Nació de María, lo dice aquí mismo. Lucas 3, versículos 20 y 31 da el linaje de María. Es en Lucas que tenemos la explicación más clara de los orígenes de Yahushua, y no es la eternidad pasada. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Yahuwá. Y ahora concebirás a tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahushua. ¿Y los versículos 34 y 35? María le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el niño que ha de nacer será santo, será llamado hijo de Yahuwá. María tenía una curiosidad natural por saber cómo podía suceder esto, ya que era virgen. Entonces, gracias a su curiosa pregunta, tenemos una declaración muy clara que describe cómo nació Yahushua. Y fue tal como lo explicó Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, esa es una palabra importante, por lo tanto, es debido a su concepción milagrosa que le permite ser hijo de Yahuwá. No Dios el Hijo, él no es divino y nunca lo fue. Sí, uno pensaría que si Cristo realmente hubiera tenido una existencia anterior a la encarnación, esto hubiera sido el momento perfecto para hablar de ello. Ahora, cambio rápido de tema aquí. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama Razonamiento de las Escrituras. Tengo una copia aquí. En las páginas 218 y 219 dice: entonces, la evidencia indica que el hijo de Yahuwá era conocido como Miguel antes de venir a la tierra.
y también se le conoce con ese nombre desde su regreso al cielo, donde reside como el Hijo espiritual glorificado de Yahuwah. Dice, la evidencia indica. ¿Cuál es la evidencia? ¿Comparten algún pasaje bíblico real? Bueno, no. Es más un tipo de situación de toma mi palabra. Y esa nunca es la base sobre la cual construir una doctrina. En la revisión de 2013 de los Testigos de Jehová, de su traducción Nueva Palabra de la Biblia, cometen un error que sin que ellos lo sepan, en realidad termina refutando toda su doctrina. ¿En serio? ¿Y qué es? Vinculan Lucas 10:18 con Revelaciones 12:7-9. Leámoslo. Dice, ante eso les dijo, veo a Satanás ya caído como un rayo del cielo. Ahora, aquí es donde se pone un poco complicado. Incluyen una referencia cruzada a Revelaciones 12, versículos 7 al 9. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon por no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así fue arrojado hacia abajo el gran dragón, la serpiente original, el llamado Diablo y Satanás, el cual está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Observe cómo al vincular estos dos pasajes invalida sus creencias declaradas. Si, como dicen, Yahushua está en la tierra viendo cómo el diablo es expulsado del cielo, ¿cómo puede ser también Miguel en el cielo estar echando fuera a los demonios? Ese es un buen punto. No puedes estar en el cielo peleando con el diablo y luego en la tierra al mismo tiempo viendo cómo sucede. Es muy importante que sometamos todas nuestras creencias a la prueba de las Escrituras y nos aseguremos de que nuestras doctrinas sean consistentes con todas las Escrituras. La verdad no se contradice, siempre es consistente. No se vayan, amigos, cuando regresemos daremos respuestas a una pregunta sobre cuál es el comportamiento apropiado para los cristianos. Manténgase al tanto. En camino a conocerte, la luz se aclara. Los dones del Espíritu son diferentes del fruto del Espíritu. Desde los días de los apóstoles, los creyentes han anhelado ser bendecidos con los dones del Espíritu, uno de los cuales es hablar en lenguas u otros idiomas, que los cristianos crean que la habilidad de hablar en lenguas es evidencia de su fe y devoción. Esto puede poner una carga de presión sobre otros creyentes que no sienten que pueden hablar en lenguas. Si bien hablar en lenguas es ciertamente uno de los dones del Espíritu enumerados en la Biblia, ¿debe tomarse como prueba de la devoción de uno a Yahuwah? Además, si una persona no manifiesta todos los dones del Espíritu, ¿es porque le falta fe? ¿Espera Yahuwah que tengamos todos los dones de su Espíritu? Si desea conocer las respuestas a estas preguntas y más, escuche el programa de radio emitido anteriormente titulado Hablar en lenguas, programa 170. Entonces, ¿de dónde viene la pregunta de hoy a nuestro email diario? ¿De Australia? Al parecer, Australia fue el segundo país del mundo en otorgar a las mujeres el derecho a voto. Mi hija acaba de compartir este hecho conmigo el otro día. Esto fue en 1902, si no recuerdo mal. Eso es interesante. Vamos a Australia. La pregunta de hoy viene específicamente de Melbourne. Aquí hay algo más interesante. John Batman fue uno de los padres fundadores de la ciudad. ¿Batman? Espera, se pone mejor.
Antes de que la ciudad pasara a llamarse Melbourne, se le conocía como Batmania. Qué gran nombre. Creo que deberían haberlo dejado así. Bueno, Cecily de Batmania, Australia, escribe: mi familia recientemente celebró la luna nueva con algunos amigos de la familia que también son creyentes. Tuvimos un tiempo encantador. Sin embargo, al día siguiente una de las amigas me llamó y me dijo que se sintió impresionada de compartir conmigo algo en su corazón que nuestra familia necesitaba llevar al Señor. Dijo que la tendencia de nuestra familia a reír y bromear refleja probablemente nuestra fe expresada en que estamos viviendo en los últimos tiempos. Dado que estos son tiempos tan solemnes, hacer bromas y reír tanto como lo hacemos en nuestra familia dijo que era inapropiado. Sinceramente, al principio pensé que estaba bromeando y lo encontré gracioso, pero no. Ella hablaba en serio. Ahora no puedo decidir si todavía me parece gracioso o si me ofende. Antes de responder de cualquier manera pensé en pedirle su perspectiva. Creo que estamos viviendo en tiempos solemnes. Entonces ella tiene razón. Nos reíamos de temas inapropiados, pero ¿son las risas y las bromas realmente inapropiados para los creyentes que viven en estos últimos días? Ay, esta es una pregunta difícil de responder. Sabes, yo no estaba ahí. No escuché lo que se dijo. Ciertamente hay algunas formas de humor en las que los creyentes no deberían participar. Cualquier cosa que sea sacrílega o blasfema, humor escatológico, ese tipo de cosas realmente no es apropiado para los creyentes. Y honestamente, diferentes personas tienen diferentes definiciones de lo que es apropiado y lo que no es. Bastante justo tu respuesta. Así que tomemos la pregunta al pie de la letra. Cecily dice que no se reían de nada inapropiado. Era que se reían y bromeaban de todo lo que el amigo le parecía inapropiado. He escuchado eso expresado antes. Esa conversación ligera y trivial no es algo en lo que los verdaderos creyentes pierdan el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, habiendo acordado que hay ciertos temas que son inapropiados para que los cristianos se rían y bromen, tendrían que decir que reír y bromear no es un pecado. ¿Incluso con los tiempos en los que vivimos? Bueno, no. Mira, pongamos esto en perspectiva. Hay ciertas cosas en la vida que son por varias razones adictivas. Por ejemplo, ¿qué hace que alguien sea adicto al tabaco? La nicotina. Así es. La fuerza o atracción de los cigarrillos se encuentra en la nicotina que contienen. ¿Qué pasa con el vino o la cerveza? ¿Cuál es la fuerza del vino y la cerveza? El alcohol y cómo lo hace sentir. Es por eso que puede ser adictivo. Ahora Yahuwah también tiene una atracción, y al igual que la nicotina en los cigarrillos, él atrae a los creyentes hacia él. Leamos Nehemías capítulo 8. Ahora recordarás que Nehemías era el copero del rey de Persia y se le había dado permiso para regresar a Israel y construir el templo. El pueblo ignoraba los requisitos de Yahuwah, así que una de las primeras cosas que hizo Nehemías fue leerles el libro de la ley. Ahora bien, dio la casualidad de que el día que les leyó fue luna nueva del 7º mes, o como se conoce de otra manera, la fiesta de las trompetas. Un día santo. Así que Nehemías leyó al pueblo el libro de la ley y sus conciencias fueron golpeadas al ver que no habían estado guardando la ley de Yahuwah. El versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías dice: y Nehemías, que era gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para Yahuwah su Elohim. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Así que se podría decir que la solemnidad de la ocasión, la realización aleccionadora de cómo habían deshonrado a Yahuwah, fue lo que hizo que la gente llorara. Y los cristianos de hoy, al ver la santidad de Yahuwah, tienen esa misma realización aleccionadora. Entonces Nehemías se elogió al pueblo por su reacción de corazón roto. Leamos los versículos 10 al 12. Entonces él les dijo: id, comed la grosura, bebed la dulzura y enviad porciones a aquellos que quienes nada está preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahuwah es vuestra fortaleza. Entonces los levitas hicieron callar a todo el pueblo diciendo: callad porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse mucho porque entendieron las palabras que le fueron declaradas. Israel había sido llevado al cautiverio babilónico por quebrantar la ley de Yahuwah. Así que ahora estos judíos que habían regresado estaban molestos al ver que ellos también habían estado quebrantando la ley de Yahuwah. En la ignorancia, ciertamente, pero aún rompiéndola. Su dolor por el pecado era apropiado. Y además, ¿qué les dice Nehemías?
Básicamente les dice que celebren. Porque el día es santo para Yahuwá. Y luego añade, no os entristezcáis porque el gozo de Yahuwá es vuestra fuerza. Esto es lo que nos atrae a Yahuwá. El gozo que proviene de servirle. Y no estoy hablando de un gozo demasiado profundo, demasiado santo para aparecer en una sonrisa exterior. Estoy hablando de la verdadera felicidad. Yahuwá quiere que tengamos gozo. Él quiere que seamos felices. No es inapropiado reír, divertirse, incluso hacer bromas limpias. Está bien. No soy el primero en decirlo, pero repetiré quién lo dijo, y eso es, los cristianos deberían ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. Esto es cierto. No solo nuestros pecados son perdonados y tenemos ayuda para el presente, sino que también tenemos esperanza para el futuro. Por lo tanto, sí, reír, la felicidad e incluso hacer bromas es apropiado para la gente feliz, porque esa fuerza viene de la alegría de Yahuwá. Ahora quiero abordar algo más que he presenciado una y otra vez, y esa es la tendencia a encontrar errores en nuestros hermanos creyentes. Creo que esto en realidad comienza en un buen lugar, pero si podemos entender de dónde viene esto, podemos protegernos de ello. ¿Cómo encontrar fallas en los demás comienza en un buen lugar? Según recuerdo, en Revelaciones capítulo 7, donde habla de 12.000 sellados de cada tribu, hay una nueva tribu, la tribu de José, y eso es porque la tribu de Dan quedó fuera. Y cuando miras hacia atrás a lo que Jacob dijo sobre Dan en su lecho de muerte y las características que se desarrollaron en su tribu, ves que es para criticar y traicionar. Entonces, de nuevo, ¿cómo puede la búsqueda de fallas venir de un buen lugar? No dije que viene de un buen lugar, pero puede comenzar ahí. Lo que quiero decir es que algunos de los cristianos más conservadores, devotos y dedicados son también los que suelen criticar más a los demás. Esto suena contradictorio, así que analicemos cómo sucede esto. Los cristianos sinceros, devotos y dedicados a menudo tienen los puntos de vista más claros y la comprensión más profunda de la santidad de Yahuwá. Al ver su gran santidad también ven claramente sus propias deficiencias. Ahora, no es divertido ver nuestras fallas y deficiencias, por lo que Satanás está listo para barrerlos y distraerlos, y la forma en que lo hace es redirigiendo su atención a los hermanos creyentes. Oh, dice, ¿te sientes culpable por esto, por aquello? Bueno, mira al señor fulano de tal. Este es incluso peor que tú porque lo hace aún más. Mira a la señora tal y tal, es tan mundana porque se viste así o asá. Entonces, al compararnos con los demás, hace que nos sintamos bastante bien. Y aleja nuestros ojos de Cristo mientras simultáneamente nos infla con orgullo espiritual. Es una verdadera trampa. Ahora no sabemos todas las circunstancias que llevarían a esta hermana en Cristo a sentir que tenía que contactar a Cecily y reprocharle. Regañarla, criticarla. Por reír y bromear, y no quiero especular. Especular sobre los motivos de la persona es una trampa en la que es fácil caer, y una manera rápida y fácil de comenzar a buscar fallas. Pero por alguna razón sintió la necesidad de compartir su crítica con Cecily, que obviamente fue hiriente. Ella no estaba haciendo la obra de Cristo al criticar a una hermana en Cristo. Aquí en la tierra todos somos pecadores. Veamos Revelaciones 12. Aquí a Juan se le da una visión de guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón, del cual el versículo 9 nos dice que en realidad es Satanás, pierde, y él y sus ángeles demoníacos son arrojados a la tierra. Ahora leamos el versículo 10, ¿qué dice? Entonces oí una gran voz que decía en el cielo: Ahora ha venido la salvación, y la fortaleza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo para el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es el acusador de los hermanos, y cuando encontramos fallas, criticamos y acusamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos estamos uniendo a Satanás para hacer su trabajo. Cristo fue la persona más amorosa, amable, sin prejuicios, y que aceptaba a los demás que desearías conocer. De hecho, esa es una de las razones por las que los fariseos lo criticaron. Y si queremos ser como Cristo, seremos iguales. ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Tampoco yo te condeno. Juan 8:11. A los fariseos no les gustaba Cristo porque aceptaba a los que ellos rechazaban. Casi da la sensación de que si Cristo hubiera sido distante y crítico, lo habrían aceptado, pero él no era así. Dio la bienvenida a todos los que venían a él, porque así es Yahuwá. Y si queremos ser como el Padre, si queremos reflejar su imagen al mundo, no lo vamos a hacer dando vueltas y derribando o criticando a los demás. ¿Alguna vez ha notado que lo que a menudo se critica es el hecho de que una persona no está en la altura de los estándares autoimpuestos de otra persona? No los estándares de la Biblia, sino los que creemos que debemos hacer para vivir según lo decretado por un humano.
Me he dado cuenta de eso. Es el fariseísmo de nuevo. En realidad los requisitos de la Biblia son muy simples. Miqueas 6, versículo 8. Oh, lo tengo memorizado. Es una canción de las Escrituras que cantamos en nuestra familia. Dice: porque Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué requiere Yahuwá de ti si no hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios? No estamos amando la misericordia y no estamos caminando con humildad cuando derribamos a otros por no cumplir con nuestras reglas autoimpuestas. Recuerde, según Juan 16, versículo 8, es el trabajo del Espíritu Santo convencer a otros del pecado. Ese es su trabajo, no es nuestro. Nuestro trabajo es hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Yahuwá. Gracias. Yo también he notado con qué frecuencia que son los cristianos más conservadores los que más critican a los demás. Esto realmente ayuda a explicar la psicología detrás de esto. Y tienes razón. No es nuestro trabajo condenar a otros por sus fallas. Esto ayuda a poner todo en perspectiva. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. Yarley David no fue lo que llamarías un éxito rotundo. Todavía era muy joven cuando murió su padre. La familia no era rica y fueron años muy difíciles. Con tan solo 6 años, el pequeño quedó a cargo de sus hermanos menores mientras su madre trabajaba para mantener a la familia en una fábrica de conservas de tomate. A menudo se ausentaba durante días seguidos, dejando a los niños buscando comida para sobrevivir. Cuando era joven, Harlan tuvo una variedad de trabajos, desde peón de granja hasta asistente en gasolinera. Durante un tiempo fue conductor de tranvías y también fogonero de máquinas de vapor. Incluso vendió seguros durante un tiempo. Más tarde, Harley abrió un hotel y un restaurante que posteriormente fueron destruidos en un incendio. Pudo reconstruir, pero se vio obligado a cerrar los negocios cuando se reaccionó el gas y el turismo se agotó durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1947, él y su esposa se divorciaron. Por cualquier definición de la palabra, Harlan fue un fracaso. Pero tenía una cosa a su favor, y era que tenía fe en una receta que había perfeccionado y que sus amigos y familiares realmente disfrutaban. Decidió que esto era algo que podía vender, por lo que ahora en sus 60 años Harley comenzó a viajar a los Estados Unidos. Cocinaría su receta especial y se ofrecería a dársela a los restaurantes de forma gratuita. Todo lo que tenían que hacer era pagarle una pequeña cantidad de dinero por cada porción que vendían. O lo llamamos franquicia, pero en ese momento esta era una nueva idea y revolucionaria, y no era muy popular. Viajar y preparar muestras requería mucho tiempo y dinero. 1009 restaurantes dijeron que no, pero Harley creía en su receta. Finalmente el restaurante número 1010 estuvo de acuerdo. A partir de ahí, cada vez más restaurantes comenzaron a aceptar su oferta. Su franquicia se extendió. A partir de 2022, la franquicia de Harley se había extendido a 24.998 puntos de venta en 146 países en todo el mundo. Es posible que conozca a Harley como el coronel Harvard David Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, o KFC, como se le conoce ahora en todo el mundo. En 1 Corintios 9:24-25, Pablo dice: ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno obtiene el premio? Corre de tal manera que obtengas el premio. Todos los que compiten en los juegos pasan por un entrenamiento estricto. Ellos lo hacen para obtener una corona que no dure, pero nosotros lo hacemos para obtener una corona que dure por siempre. Hebreos 12, versos 1 y 2 dice: Por tanto, ya que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yahushua, el iniciador y consumidor de la fe. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando su venganza, y se sentó a la diestra del trono de Yahuwá. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas.
Bueno, esta fue una discusión interesante hoy. Creo que, hablando por mí mismo, subraya la importancia de basar todas y cada una de las doctrinas en las Escrituras, así como asegurarnos de que nuestras creencias sean consistentes con toda la luz revelada. No queremos aferrarnos al error solo porque lo heredamos. Eso es cierto. Me recuerda a ese pasaje del Antiguo Testamento que dice: «Los de entre vosotros construirán los antiguos lugares de desecho, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de brechas, el restaurador de calles para habitar». Sí, Isaías 58:12, y la forma en que hacemos eso, la forma en que construimos los viejos lugares desolados, es yendo a las Escrituras y asegurándonos de que nuestras creencias se basen solo en la Biblia. Sola Escritura, la Biblia y la Biblia solamente, esa debe ser siempre nuestra regla de fe. Acompáñenos nuevamente mañana, hasta entonces recuerden, Yahuwah los ama, y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: «He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse». Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca». Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1.
Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.